I get the privilege to teach you guys about having faith. Tiene el privilegio de enseñarles acerca de tener fe. What is faith? ¿Qué es la fe? Is faith for today? La fe es algo para el día de hoy. In today's world, we have so many different church programs that try to replace our faith with programs. El día de hoy hay tantos programas en las iglesias que quieren reemplazar nuestra fe con programas. We have programs that teach us how to raise money. Tenemos programas que nos enseñan cómo recaudar fondos. We have programs that teach us how to grow our churches. Tenemos programas que nos enseñan cómo hacer crecer nuestra iglesia. And even though these programs are not a bad idea, but where is our faith in God? Incluso estos programas no son tan mala idea, pero ¿dónde está nuestra fe en Dios? The Webster Dictionary defines faith as this. El diccionario Webster define la fe de esta manera. It says it's a firm belief in something for which there is no proof. Es una creencia fuerte en algo de la cual no hay prueba. And then it goes on and says something that is believed especially with strong conviction, especially in religious belief. Y luego más adelante dice, es algo que se cree especialmente con una convicción fuerte, especialmente algo religioso. And most of it is considered as Protestant faith. The Protestant faith, we believe in faith in God. Y la mayoría de eso se cree una fe protestante, la fe que tenemos en Dios. The Bible is very clear that without faith it's impossible to please God. La Biblia es muy clara que sin fe es imposible agradar a Dios. And so this reminds me of a story of a pastor's wife teaching her daughter about having big faith. Así que esto le recuerda la historia a la esposa del pastor enseñándole a su hija acerca de tener gran fe. And this person's daughter was in college and she came running one day to her mother in tears. Y la hija de ese pastor estaba en la universidad y un día regresó a casa en llanto. Mom, you gave me some terrible financial advice. Él dijo, mamá, tú me diste un consejo terrible acerca de las finanzas. I did? What did I tell you? Said her mother. Y su mamá le dice, ¿en serio hice eso? ¿Qué fue lo que te dije? You told me to put money in the big bank and now the big bank is in trouble. Tú me dijiste que pusiera mi dinero en este gran banco y ahora este gran banco es el que está en problemas. That's one of the largest banks in the state, she said. There must be some kind of mistake. Es uno de los bancos más grandes de todo el estado. Debe haber algún tipo de problema aquí. I think so, she cried. They just returned one of my checks with a note saying insufficient funds. Yo creo, ella lloró. Luego le regresaron un cheque que decía no tienes fondos suficientes. ¿Verdad? Cuando she didn't have any money, but she had big faith that thinking she was going to have money. So this word faith as future pastors should be something that we grasp on. Así que esta palabra fe, como futuros plantador, debe ser algo en lo que nosotros nos aferramos. It should be a very important part of our walk with Jesus. Debe ser algo muy importante en nuestro caminar con Jesús. Because without faith it's impossible to please God. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. So what this means is that all logical thinking must be left out when it comes, be careful what I say here, the work of God. Así que esto significa que todo pensamiento lógico tienes que dejarlo afuera, presta atención, cuando se trata de la obra de Dios. I'm going to repeat that again. That means that all logical thinking must be left out when it comes to the work of God. Eso significa que todo pensamiento lógico tiene que dejarse afuera cuando se refiere a la obra del Señor. Now, why do I say that? Ahora, ¿por qué digo eso? Because if the work is done, relies on me and my resources, Porque si la obra se trata de mí y de mis recursos, then who gets all the glory? entonces ¿quién se lleva la gloria? I do. Yo soy. But if my work is dependent on faith in God, then who gets the glory? Pero si la obra se depende de mi fe en Dios,
¿quién se lleva la gloria? God does. Dios se lleva la gloria. And God does not like to share his glory with nobody. Y a Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Never touch the glory of God. Nunca toques la gloria de Dios. So when you do the work of God by faith, guess what? You'd be a dummy to say, oh, I did that. Así que cuando tú haces la obra del Señor en fe, serías un iluso diciendo, yo hice eso. Because you know that it was by faith that you did it by, so all the glory should go to God. Porque tú sabes que eso se hizo por la fe en Dios y por eso Dios es quien debe llevarse la gloria. I love, and I miss him to death, our founder, Chuck Smith. Él ama y extraña los días del fundador de Capilla Calvario, Chuck Smith. Almost every pastor's conference I went to, he reminded us of this. Casi en cada conferencia de pastores a las cuales él llegó a ir, les recordaba esto. He used to turn to the book of Zechariah. Utilizaba unas palabras que vienen en el libro de And this is Zacarías. what he said, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. No poder, no por fuerza, pero por mi espíritu, dice el Señor. He always reminded us, make sure you guys understand that this is done by the Spirit of God. By God, not by us. Y les decía que no se les olvide, recuerden siempre que todo esto se hace por el Espíritu de Dios, no por nosotros, pero por el Espíritu de Now, Dios. biblical faith, if we think about it in human terms, it could be scary, or you could be like, wow, this is crazy. Ahora, la fe bíblica en términos humanos puede ser algo que hasta digas, wow, esto sí da miedo. Now, the reason why I say that is because biblical faith depends 100% on God. Y la razón por la cual que digo eso es porque la fe bíblica depende 100% de Dios. Not even 0.1% depends on me. Ni el 0.001 de la fe depende de mí. None of my resources. Nada de mis recursos. It all depends our faith in God when it comes to His work. Todo depende de nuestra fe en Dios cuando se trata de la obra. Especially in church planting. Especialmente en plantación de iglesias. Do you remember what Jesus said to the disciples, the 70 disciples at whom He gathered? ¿Recuerdas qué fue lo que Jesús le dijo a los 70 discípulos que envió a salir? He said to them, look man, I'm going to be sending you out among wolves and I don't want you to take any money with you. I don't even want you to worry about where you're going to sleep. Y le dije, miren, los voy a enviar a los lobos, pero no quiero que lleven ropa extra, no quiero que lleven dinero y que ni se preocupen dónde van a dormir. Now, humanly speaking, we'll say, well, Lord, how are we going to eat and where are we going to sleep and what are we going to drink? Ahora humanamente pensando dirías, pero Señor, ¿cómo vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a tomar? Where are we going to get change of clothes? Who's going to wash our clothes for us? Etc., etc., etc. ¿Dónde nos vamos a cambiar de ropa? ¿Quién nos va a lavar la ropa por nosotros? Ejemplo y tras ejemplo. But what Jesus was teaching the 70 disciples, not the 12, the 70 which were there with him, but that means there was other guys there who were not the apostles, and he was teaching them, look, you need to have faith in me, you need to trust in me. Así que lo que Jesús estaba haciendo, enseñándoles a estas 70 personas, no a los 12, 70 personas, eso significa que habían otros hombres que estaban ahí escuchando al Señor y aprendiendo de Él, que les decía, hey, tienen que aprender esto, tienen que tener fe en mí, creer completamente en mí. You got to understand that I'm going to provide for all of your needs. Tienes que entender que yo voy a proveer para todas tus necesidades. And that takes big faith to not worry about anything, just to go where He's telling you to go. Y eso toma gran fe, el no preocuparte por nada y simplemente hacer lo que te dijo que haga. Abraham was our first great example of this. Abraham fue el mejor y primer ejemplo de esto. God called him to go somewhere that he knew nobody. Dios le dijo, Abraham, vete a este lugar donde no conoces a nadie. Abraham left everything to go to an unknown land where God was calling him to go. Y Abraham dejó todo para irse a este lugar desconocido que Dios le pidió que fuera. That reminds me of a story of a pastor from Florida. His name was Bob Coy. Y esto le recuerda la historia de un pastor de Florida que se llama Bob Coy. God placed this calling on his life to go to Florida. Dios le puso este llamado en su corazón para ir a Florida. Many years ago. Muchos años atrás. And when he left Southern California, he
just knew that he was taking a step. He didn't even know. He didn't even have a job. He just grabbed all his stuff, put it in a trailer, and he went to Florida. Así que cuando él estaba en el sur de California y él sintió este llamado al TUF, él no conocía a nadie, no tenía trabajo, lo único que hizo puso todas sus cosas y se fue para Florida. And you know what he said? He said, when I got there, I was like, oh man, what did I just do? ¿Y sabes qué fue lo que dijo? Que cuando llegó a Florida, él dijo, ¿qué rayos estoy haciendo? And when he got there, it finally hit him like, uh-oh, what am I doing here? Y cuando llegó ahí fue cuando le llegó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Some of you, God will probably do that with you. Tal vez con algunos de los que están aquí, Dios hará lo mismo contigo. God might call you. Some of you are thinking, why would you want me to go there, God? Tal vez te está llamando a algún lugar y tú te vas a decir, ¿por qué, Señor? ¿Me estás llamando que vaya para allá? But this is what happened with Bob Coy's faith. Pero esto fue lo que sucedió con la fe de este hombre, Bob Coy. He had the largest Calvary chapel in the United States. Él tuvo la capilla Calvario más grande de todos Estados Unidos. He had 40,000 people attending his church. Él tenía 40,000 personas que asistían a su He had iglesia. over 1,000 pastors at his church, Y más de 1,000 pastores en su iglesia, with the staff and everybody. incluyendo el staff de la iglesia. And God blessed that ministry, and that ministry is still going there, even though Bob Coy is no longer there at that church, but that ministry is still going. Y Dios bendijo ese ministerio, el ministerio sigue. Ya no está Bob Coy ahí en ese ministerio, pero el ministerio sigue. Our brother Giovanni and Jonathan. Nuestros hermanos Giovanni y Jonathan. I had the privilege to disciple both of these guys, Él tuvo el privilegio de discipular a estos dos to hombres, train these guys, a entrenarlo, and be with them, and I went on a vision tour with them to Guatemala. estar con ellos y ir al viaje de visión que tuvieron para plantar en Guatemala. Now he's over there. Ahora él ya está ahí. Him and his brother and their family went by faith. They all left everything to go to Guatemala. Él, su hermano, la familia de su hermano dejaron todo por fe para irse a plantar la Our iglesia en first Guatemala. international church plant. Nuestra primera plantación internacional. And it is awesome what God is doing there right now with him. Y es increíble lo que Dios está haciendo con él allá. And we sent this brother with him because we want his brother in a couple of years to go plant another church. Y enviamos a su hermano con él porque queremos que su hermano crezca ahí y luego él salga a plantar otra After iglesia. this church is well established, we told his brother, look, we'll send you another part of Guatemala to plant another church. Le dijeron a su hermano, ya que la iglesia esté establecida, te enviaremos a ti a que plantes a otro lado de Guatemala. I cannot wait for that time to come. Y no puede esperar a que suceda And eso. neither can Pastor Mike. Y tampoco, Pastor. We're so excited about that church. Están tan emocionados de esa iglesia. I don't know if some of you know, I'm Pastor Mike's church planting pastor. No sé si ya lo sabían, pero él es el pastor de plantaciones de iglesia de la iglesia de So I Pastor get Mike. excited about church plant just like he does. Así que él se emociona con cada plantación de iglesias igual que se emociona Mike. And just to let you know, I planted a church too, but I'll share that with you later. Y para que sepan, él ya plantó una iglesia, pero les compartirá acerca de Look eso what más God adelante. is doing here in Mazatlan. Pero observen lo que Dios está haciendo aquí en Look Mazatlán. what God is doing in Culiacan. Observen lo que Dios está haciendo en Culiacán. Let me tell you, that takes big faith. Pero déjenme decirles que eso toma gran fe. That proves that God wants to do great work, but you have to have big faith. And you guys know Hugo and Tony have big faith. Eso prueba que Dios quiere obrar, pero tienes que tener fe. Y ustedes saben que tanto Pastor Hugo como Pastor Tony tienen gran fe. Now, in this room, everybody, believe it or not, practice some kind of faith every day. Ahora, todos los que estamos en este cuarto, lo creas o no, practicas fe en tu día a día. What do I mean? What do I mean by that? ¿A qué se refiere con eso? When every day, when you go to bed and you wake up in the morning, well, that takes faith to believe that when you go to bed that you're going to wake up in the morning. Bueno, cuando te vas a dormir, tienes fe que el día de mañana vas a despertar. Eso toma fe. When you go to your car every morning, you put the key in, you turn the key. That takes faith for you to believe when I turn that key over, that car's going to start. Cuando tú vas a tu carro, metes la llave y le das vuelta, tienes fe de que va a encender. Or if you're like me, I like cold water.
O si eres como él, a él le gusta el agua helada. So when I go to my refrigerator and I open it up and I pull out a bottle of water, I have faith that that water is going to be sabroso. Así que cuando él va a su refrigerador, lo abre y agarra una botellita de agua, tiene fe que el agua que va a estar ahí dentro del refri va a estar fría y va a estar bien sabrosa. How many of you guys, when you go to your refrigerator, believe that that water is going to be cold or juice or soda? ¿Cuántos de ustedes que van a su refri tienen fe de que cuando lo abran lo que está ahí adentro va a estar frío? So all of us in this room practice some kind of faith every day. Así que todos los que estamos aquí practicamos algo de fe cada día. Now, biblical faith is not the faith that we practice every day. Ahora, la fe bíblica no es la fe que nosotros practicamos día a día. Biblical faith is believing in God for the impossible. La fe bíblica es creer en Dios para lo imposible. Biblical faith is believing in God for the impossible. La fe bíblica es creer en Dios para lo imposible. What do I mean by that? ¿A qué se refiere con eso? Well, this afternoon I'm going to share with you biblical truths about biblical faith. Bueno, esta tarde les voy a compartir verdades bíblicas de la fe bíblica. I'm going to give you 3 ways to ask God for big things by faith. Les va a dar 3 maneras de preguntarle a Dios por cosas con gran fe. I'm going to give you 3 ways to ask God for big things by faith. 3 cosas para pedirle a Dios grandes cosas con fe. But before I move on, though, I want to share with you a huge biblical truth that we as pastors have to believe in and grasp. Pero primero, antes de continuar, quiere compartir una verdad de la fe bíblica que nosotros como pastores tenemos que aferrarnos y creer. Believe that God is the same today and yesterday and forever. Cree que Dios es el mismo el día de hoy, mañana y por siempre. Believe that God is the same today and yesterday and forever. Cree que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. The Bible is full of men and women of God who had big faith in God. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron gran fe en Dios. I love the story of Daniel and his buddies Meshach, Abednego, and Shadrach. Hey. I love those guys. A él le encantan las historias de Daniel y sus 3 amigos. Those Shadrach, Meshach y guys Abednego. had big, huge faith. Esos 3 tipos tenían muy grande fe. Can you imagine when the king he's upset with you and you go to him and it takes faith to tell the king, we're not going to bow down to you because we believe that our God will deliver us. But even if he doesn't deliver us, we're still not going to bow down to you. ¿Tú crees que no tomó mucha fe el acercarte con el rey que estaba enojado contigo y decirle, ¿sabe qué, rey? No nos vamos a inclinar And a the usted. king turned it up even hotter. Y le dijeron, creemos que Dios puede salvarnos y si aún no nos salva, aún así no nos inclinaremos ante usted. Y el rey puso el horno hasta más caliente. And they walked in there. Y ellos caminaron por el horno. By faith, they believed, oh, God can deliver us if he wants to. Por fe ellos dijeron, si Dios quiere, Él puede liberarnos. I love Daniel. Y le encanta a Daniel también. Here the king sets this order and Daniel disobeys by praying. And then the king said, now we're going to throw you in the lion's den. El rey pone este mandato, Daniel lo desobedece por andar orando y luego el rey le dice, ok, te vamos a aventar al foso de los leones. And what happened? ¿Y qué sucedió? Daniel slept on the lion's stomach. Daniel se quedó bien jetón en la pancita del león. And the lion didn't do anything to him. Y el león no le hizo nada a Daniel. God delivered Daniel from the lion. Dios liberó a Daniel de los leones. Because Daniel believed God. He had big faith in God. Oh, God, I know you can shut this lion's mouth up. He ain't going to eat me. Porque Daniel creía en Dios. Daniel tenía gran fe en Dios. Dice, Señor, si tú quieres, le cierras la boca a este león para que no me haga nada. That takes big faith to believe that. Pero eso toma gran fe el creer eso. Moisés, when the Egyptian army was chasing him, cuando el ejército de Egipto estaba detrás de ellos and they get to the Red Sea, y llegan al Mar Rojo, what happened? ¿qué sucedió? He was like, oh, he panicked, right? Entró en pánico, no And supo then qué he hacer. got on his knees and he began to pray. Y luego se puso de rodillas y empezó a orar. And God said, wait a minute, get up, man, get up.
Y Dios le dice, Moisés, ¿qué haces ahí? Take your Levántate. staff and touch the water. Agarra tu vara y toca el agua. And watch what I do. Y observa lo que yo hago. And Moses is probably thinking, well, God, these guys are going to kill us. Hey. Y tal vez Moisés pensando, Señor, pero si te diste cuenta que esto nos quiere matar. And what did Moses do? Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Okay, God, I'm going to do it. Ok, lo voy a hacer. And what happened? ¿Y qué sucedió? It spread wide open. El mar se abrió en dos. And the Israelites crossed Y los israelitas caminaron por el medio, on dry ground. en tierra seca. And when they got to the other side, Y cuando llegaron al otro lado, and here goes the Egyptian army. y ahí va el ejército de los egipcios. You think, what do you think would happen to Moses' faith after that? ¿Qué crees que sucedió con la fe de Moisés después de eso? Oh, you know he had some faith. Oh, te puedes dar cuenta que él tenía gran fe. And God does that with every one of us. Y él hace eso con cada uno de nosotros. He will grow our faith. Él hará crecer nuestra fe. I love the story of King Hezekiah. This is one of my favorite stories. A él le encanta la historia del rey Ezequías. Es una de sus historias favoritas. Here's the Assyrian army out in front of him. Aquí está el ejército sirio justo fuera de él. 175,000 of them. 100,000 de ellos. 100,000, 175,000. 100,000, sí. Oh, yeah, 100,065. No, Okay, es mucho más, 100,060. casi doble. Ok. Están ahí diciendo, vamos a entrar y vamos a destruirte. They're there and they say, we're going to enter and we're going to destroy you. And Hezekiah spreads out his mat and he gets on his knees and he spreads out their threats and he says, God, look, this is what they're saying they're going to do. Y Ezequías lo que hace, abre este mapa, pone ahí todas las amenazas que le habían dado, se pone de rodillas y dice, Señor, mira, esto es lo que ellos quieren hacer. And after that, he got up. The next morning, he looks over the wall. Él se pone de pie y la siguiente mañana él se levanta así por el muro. 175,000 Assyrians. 165,000 asirios. Imagine that. Imagínate eso. He's going by faith. Okay, let me see what God did. Está yendo por fe. Vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. One angel came down in the night and killed them all. Un ángel vino en la noche y los mató a todos. Oh, I love that faith. Oh, le encanta esa fe. It was 185,000, not 107. It was 185,000. Los dos estábamos equivocados. Eran I was- 185,000, no 100. Here's the question I have for you. Pero he aquí la pregunta que tengo para ustedes. Do you believe that God is still here today? ¿Tú crees que ese Dios es el mismo Dios que está aquí con nosotros el día de hoy? Or do you believe, like I've heard so many people say, oh, those are just stories. God doesn't do that anymore. O dices como él ha escuchado muchas veces a otras personas, esas son solo historias, Dios ya no obra de esa manera hoy. It's a lie from the pit of hell. Esa es una mentira desde el infierno. God still is the same today, tomorrow, and whenever He wants to be. He's never going to change. He's that same God. We serve that same God. Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre, y cuando le dé su regalada gana, Él será el mismo y es el Dios que nosotros servimos. Why do you think that Paul the Apostle, the greatest man that ever walked on this earth, said that the Old Testament is for what? Our edification. ¿Por qué crees que dijo el apóstol Pablo cuando estuvo aquí en la tierra que el Antiguo Testamento era para nuestra edificación? You think he didn't know? Yes, he had big faith. Paul had big faith. ¿Tú crees que no sabía? Pablo tenía gran fe. He believed in that same God in the Old Testament in his time when all those things already had passed. Él creía en el mismo Dios del Antiguo Testamento que estaba en ese tiempo cuando Él estuvo aquí. God does not change. Y Dios no ha cambiado. We're the ones who change. Nosotros somos los que hemos cambiado. What we hear changes us. Lo que hemos escuchado nos ha cambiado. We believe the lie of the enemy. Hemos creído la mentira del enemigo. God has not changed. He's still the same God. Porque Dios no ha cambiado, es el mismo Dios. We serve that same God. Y nosotros servimos a ese mismo Dios.
But here's what we've done. Pero he aquí lo que hemos hecho. I hope I can get you guys to understand this one. Y espero que puedan entender esto. You guys that go to Pastor Hugo's church know what I'm going to say right now. ¿Hugo? Hugo. Ustedes que van a la iglesia, Pastor Hugo, saben de lo que va a compartir Because ahorita. Pastor Hugo was when I taught him in our classes over there. Porque Pastor Hugo estaba en la clase Plantación de Iglesias cuando Mario les enseñó esto. You don't put God in a box. No pongas a Dios en una caja. How many of you guys heard Hugo say that 100 million times and it scares me? ¿Cuántos de ustedes han escuchado Pastor Hugo que haya mencionado eso anteriormente? Let me tell you why. Pero déjame decirte por qué. This is a little box, right? Esa es una cajita. God will work in that little box. Dios trabajará en esa caja. He trusts you, he believes you, but you have limited God by saying, okay, God, you have to work this way. Él confía en ti, Él tiene fe en ti, va a obrar ahí, porque tú lo has limitado diciéndole, ok, Señor, yo creeré en ti, pero de manera nada. What you have done is you're limiting God, Pero lo que has hecho, has limitado a Dios, thinking that he has to work in this box. creyendo que Él tiene que trabajar en medio de esa caja. Here's what you're telling God. He aquí lo que le estás diciendo a Dios. You're saying, God, I know better, and I think you need to work like this. Estás diciéndole, Señor, creo que yo sé mejor que tú, por eso solamente tienes que trabajar dentro de esto. Maybe you don't feel like you're doing that to God, but your actions are actually doing that to God. Tal vez tú no sientes que estás haciendo eso, pero tus acciones están diciéndole eso a Dios. God rather be outside of the box. Pero Dios le encantaría estar fuera de la caja. You know why he'd rather be outside of the box? ¿Sabes por qué le gustaría estar fuera de la caja? Because he doesn't think like me and you. Porque Él no piensa como yo y como tú. He wants to work outside of the box to do great things. Él quiere trabajar fuera de la caja para hacer cosas maravillosas. But that takes faith to do that. Pero toma fe hacer eso. You cannot limit God if you want to trust him by faith. No puedes limitar a Dios si quieres confiar en Él por fe. I remember when I went to La Paz. Él recuerda cuando fue a La Paz. I was so excited to go over there Él estaba muy emocionado de ir to ahí plant a church there. para plantar una iglesia ahí. And we went with the team. Él fue con un equipo. There were 7 of us that went on this vision tour. Eran 7 personas que fueron a este viaje de misión. And we're looking at buildings and we're looking at places to buy or maybe, to see what God will do. Y están mirando edificios para rentar o tal vez para comprar. Estaban abiertos a ver qué es lo que el Señor iba a hacer. I was told by several people that several guys had went down there on vision tours, not by our church, by other churches, and they refused to go. They said, no, we're not going to go there. Él escuchó historias no de nuestra iglesia, pero de otros lugares, de otros hombres que habían ido en viajes de visiones, pero que al final dijeron, no, ¿sabes qué? No vamos a ir para allá. So we went and we started looking at buildings. Así que fueron y empezaron a ver edificios. We saw lots too. Miraron lotes también. But we were getting price ranges from $7,000 US to $13,000 US per month. Pero estaban mirando de $7,000 a $35,000 mensuales de renta o de pago. 13,000. O 13,000. And then we said, well, let's check and see what they're selling them for. Y dijeron, ok, esa es la renta, entonces vamos a ver pues cuánto piden si lo venden. $1.3 million. 1.3 millones de So I was dólares. like, now I see why these other guys didn't want to come down here. Y dice, oh, ahora entiendo por qué los otros no querían venir para acá. So our first day, I was discouraged. Así que el primer día se desanimó. So that night, we all went to bed, and God woke me up at 3 a.m. Así que esa noche todos se fueron a la cama y Dios lo despertó a las 3 de la mañana. And God said, I need to talk to you, son. Y Dios le dijo, hijo, ocupo hablar contigo. He said, when I sent out the spies to spy out the land, what did I say to them? Y les dijo, cuando yo envié a los espías a que espiaran la tierra, ¿qué fue lo que les dije? I said, well, you told them to bring you back a report. Bueno, él dijo, les dijiste que te trajeran un reporte. Now, did I tell them to bring me back a bad report, a good report, or just a report?
Y les dije, y les dijo, pero yo les pedí que me trajeran un buen reporte, un mal reporte o solo un reporte. You said just to bring back a report. Y él, pues solamente un reporte. Wow, what are you doing? Y le dijo, entonces, ¿qué estás haciendo tú? Why are you telling me a bad report? ¿Por qué me estás dando un mal reporte? Are you going to just bring a report, or are you going to go and be sad and have a bad report? ¿O vas a traerme solamente un reporte o te vas a poner triste y darme un mal reporte? So I said, okay, God, I'm going to trust you. Y dije, ok, Señor, voy a confiar en ti. I'm not going to even look at it as bad. Ya no lo voy a ver como si fuera algo malo. The next day I saw a phone number on a piece of property that I liked. El día siguiente miró un número de teléfono, una propiedad que le gustó. And her name was Angeles when I called. Y la persona que contestó se llamaba Ángeles. And I asked her about the property. She goes, what do you want that property for? Y le preguntó acerca de la propiedad y la señora le preguntó, ¿para qué quiere la propiedad? And I said, because we want to build a church here. Y él les dijo, porque queremos plantar una iglesia ahí. And she goes, oh, really? She goes, I would like to meet you. Y le dijo, ¿en serio? Me gustaría conocerte. We'll meet tomorrow in the morning right there at the Malecón. Y dijo, ok, mañana temprano nos miramos ahí en el malecón. Well, the next day came and she canceled on us. El día siguiente vino, pero les canceló. But she rescheduled for the following day. Pero luego lo hicieron una nueva agenda para el siguiente día. And so I met her the following day. Así que el siguiente día ya And vino. for 30 minutes she was asking me questions about my faith. Y por 30 minutos simplemente me estaba haciendo preguntas acerca de mi fe. And I'm thinking, man, why is this lady asking me questions about my faith? If I'm not here to talk about that, I'm here to talk about the property. Y él estaba, ¿por qué rayos esta señora me está preguntando por 30 minutos acerca de mi fe? No vinimos a hablar acerca de eso, vinimos a hablar acerca de la propiedad. And then after the 30 minutes was up, she goes, yo también soy cristiana. I'm a Christian too, she said. Y después de los 30 minutos la señora dijo, yo también soy cristiana. She wanted to make sure that I was a real Christian. Ella quería asegurarse de que él era un cristiano verdadero. So she goes, brother, I have a better place for you. Come on, I'm going to show you this place. Y le dijo, hermano, tengo un mejor lugar para usted. Venga, déjese lo muestro. And so we went to this other place that she had. Así que fuimos a ese otro lugar que ella tenía. And it was a pile of junk. Y era estaba mal cuidado. But I saw the potential. I saw the vision. Pero él miró el potencial y él miró la visión. And I said, well, how much do you want for this place? Y le dijo, ok, pues ¿cuánto quieres por este edificio? Well, at that time, 36,000 pesos is when the peso was 11 for the dollar. So she was asking $3,500 for that place. $3,500? Yeah, $3,500. Ok, entonces ella está pidiendo $3,500 mensuales. And so that was a much reasonable more price. Oh, yeah. Era un precio mucho más razonable. But still, that was a little out of our budget. Pero aún así está un poquito muy alto para el presupuesto que tenía. And so I began to negotiate with her. Así que empezó a negociar con ella. And I said, well, look, what if I give you 16,000 pesos a month, but after 3 months, because we need to put a lot of money into that building, we need to fix it, look how it is. Entonces le dijo, ok, pero ¿qué mejor si te damos solo 16,000 pesos, pero después de 3 meses, porque tenemos que pegarle mucho amor a este edificio ahorita? And she says, well, let me pray overnight with me and my husband, and I want you guys to come back tomorrow, and I want you to meet my husband. Y dijo, ok, pues déjeme hablarlo con mi esposo, lo vamos a orar con mi esposo, y ¿por qué no vienen mañana y hablamos junto con mi esposo? And so the next day came, we went over there, she had coffee, everything. I mean, she just blessed us. Así que el día siguiente fueron con ella, ahí está bien su esposo, y simplemente les bendijo con un café. And then so she agreed. Entonces ella estuvo de acuerdo. She agreed with the offer that I gave her. Estuvo de acuerdo con la oferta que se le dio. So I went back home and I was happy. Así que él regresó a casa y estaba bien contento. And I was there at the church for a couple of months, and I told Pastor Mike, I said, I got to go back and talk to her some more.
Y ahí estuvo él por unos meses en la iglesia, bien contento, pero después le dijo a Pastor Mike, tengo que regresar a hablar con él. But I'm in fact going to ask her for a year's rent. Y dijo, y ahora voy a regresar y lo voy a pedir por todo un año de I have renta faith that gratis. God will give me a year's faith rent. Tengo fe de que me va a dar un año el Señor sin And renta. Mike goes, go for it, man. Go, Mike ain't gonna tell me no. Y Mike le dijo, ok, ve, haz preguntas. So we went back, Así que viajó de regreso. and she gave me 7 months free. Así que ella después le dio 7 meses gratis. But when I was on the plane, Pero luego cuando venía en el avión de regreso, I was happy. él estaba contento. But the Holy Spirit spoke to me. Pero el Espíritu Santo le habló. Why did you put me in a box? Él le dijo, ¿por qué me pusiste en una caja? What do you mean? Y él de, ¿a qué te refieres? Why did you just ask for a year? ¿Por qué solamente pediste un año? Isn't that limiting me? ¿Acaso no me estás limitando? I said, yes, God. Dijo, sí, Señor. I should have went in there and said, how much time can you give me for free? Hubiera mejor preguntado, ¿cuánto tiempo me puedes dar gratis? And then God would have spoke to her. Y Dios le hubiera hablado a ella. But I went in there limiting God. Pero fui yo ahí limitando a Dios. I repented Y me arrepentí on the plane on the way home. en el avión de regreso. But praise God. Pero alabado sea el Señor. When I got back home and I spoke to my assistant at that time, Cuando llegó a la casa y habló con el asistente que tenía en ese momento, I said, Ryan, I need you to have big faith with me. le dijo, Ryan, necesito que en este momento tengas gran fe como yo. And Ryan knows me, and he knew by me, the way I was looking, that he knew I was serious. Y Ryan lo conoce, entonces cuando se dio cuenta cómo lo estaba mirando, él sabía que estaba hablando en serio. And he said, all right, man, I'll have big faith with you. Y dijo, ok, voy a tener fe como usted, pastor. The next day, he received an email El siguiente día, él recibió un correo electrónico from his uncle. de su tío. He goes, hey, man, I hear you what you guys are doing down at La Paz, man, and I want to pay 10 months of your rent. Y el tío le dice, hey, estoy escuchando qué es lo que están haciendo en La Paz, entonces yo quiero pagar 10 meses de su renta. So how many months does that make it for free? Ahora, ¿cuántos meses son en total gratis? The building and everything, that long I had it for free. Fue todo el tiempo, esos meses que él tuvo de gratis. ese Now, edificio. was that done by me? Ahora, ¿eso fue hecho por él? It was all done by faith. Todo fue hecho a través de la fe. Now, here's what I like about this. Ahora, pero eso es lo que le gusta. I came back 3 years after I planted that church. Mike asked me to come home. 3 años después de plantar esa iglesia, Pastor Mike le And pidió que it regresara. was so weird because during those 3 years, I was telling my congregation, look, this is not my church. Y fue súper raro porque durante esos 3 años él le decía a su congregación, hey, esta no es mi iglesia. God can replace me whenever he wants to. Dios me puede reemplazar cuando Él quiera. Now, what God was doing is he was preparing them. Pero lo que Dios estaba haciendo era preparándolos a ellos. Because he knew he was going to take me back to Rosarito. Porque Dios sabía que lo iba a regresar a And then Rosarito. everything that I had learned, Y que todo lo que él había aprendido I was going to pass it on to other guys. lo iba a enseñar a otros hombres. And God was going to do the same with them. Y Dios iba a hacer lo mismo con ellos. And that's exactly what has happened. Y es exactamente lo que ha sucedido. One of our guys who just left Loreto, Uno de nuestros hombres acaba de la clase de plantación de iglesias, acaba de irse a plantar a Loreto. before he left, Antes que se fuera, we had a one-on-one conversation. tuvimos una conversación 1 a 1. And I said, I'm going to teach you how to negotiate. Y le dijo, voy a enseñarte a cómo negociar. And you tell them exactly like this and watch God open the doors. Y quiero que les digas exactamente así y que veas cómo Dios abre las puertas. But don't limit God like I did on time. Pero no limites a Dios como yo lo hice en el tiempo. So I shared with him what I did. And I shared with him, look, if you do this, if you look for an old beat up building, you tell the guy you're going to come in and you're going to fix it for him. You're going to leave it brand new, but you want free rent in return. Así que tienes que hacer, no pongas límites a Dios, pero ve, busca un edificio que esté medio feo, le dices al dueño, ¿sabe qué? Yo se lo voy a dejar como nuevo, pero tiene que dejarme meses gratis. Oh, you should see the building he has. It's so beautiful.
Y deberías ver el edificio que ahorita tienes. He tan just hermoso. barely had his second service. Y apenas tuvo su segundo servicio. 50 people already. Y 50 personas. He has to se tear fueron. down the wall because more people want to come because he had people standing up. Tuvieron que tumbar la pared porque había gente que estaba parada de pie. And I told him that when we went on the vision tour, I said, this place right here, God is going to explode it. Y él en el viaje misionero le dijo, mira, este lugar Dios lo va a explotar. And he's doing it. Y ahí está haciéndolo. And Elmer did it all by faith. Y Elmer lo hizo por fe. The guy gave him 1 year free rent. El hombre le dio un año de renta gratis. And then after that, he's only going to charge him $250 a month. I wanted to. Y después de eso, el hombre le dijo que solamente le iban a cobrar $200 al mes. 5,000 pesos. $250. $250 al mes. Unbelievable. Es algo increíble. My guy over in Otay Mesa. Otro hombre que está en Otay Mesa. Ahí en Same Tijuana. thing. I discipled him. I kept just feeding faith in his brain. Lo mismo que estuvo discipulándolo y lo alimentaba con fe en su cerebro. I'm really jealous Realmente es celoso acerca de la fe. because he has a beautiful building and he doesn't have a time limit and it's all free. ¿Por qué? Porque él tiene este hermoso edificio, no tiene tiempo límite y todo el tiempo que está ahí es gratis. His faith is bigger than mine. Su fe es más grande que la de él. God will do the same for you. Pero Dios puede hacer lo mismo contigo. Don't limit him. Pero no lo limites. You guys from Culucan already know, right? Ustedes de Culiacán ya saben. Don't put God in the box. No pongas a Dios en una caja. Do you understand how the God we serve, how powerful He is? ¿Te das cuenta de lo poderoso que es el Dios que servimos? We serve a very powerful God. Servimos a un Dios muy poderoso. But we have to grasp that. We have to believe that. Pero tenemos que creer eso, tenemos que aferrarnos a eso. The problem is that a lot of our pastors have gotten away from that, teaching us how powerful God is. El problema es que muchos pastores se han alejado de eso, del enseñarnos lo poderoso que es nuestro Dios. They're so worried about offending people Están tan preocupados de ofender a las personas. instead of telling them, look, this is how our God is. He is a powerful God. He has not changed. He's the same yesterday, today, and forever. En vez de decirle a las personas, miren, este es el Dios al que servimos, este Dios poderoso es el mismo ayer, hoy y por siempre. God showed me grace by giving me the 17 months free of rent. Dios demostró gracia dándole esos 16, 17 meses libros de renta. I'm going to try to do this real fast here with of how our faith can grow. Y quiere compartir esto rápidamente de cómo nuestra fe puede crecer. I know most of you guys know the story of David, Él sabe que la mayoría de ustedes ya conoce la historia de David. but I'm going to give you the points right now. For the first point is ask God to grow your faith as a church planter so you can do the impossible. El primer punto es pídele a Dios que crezca tu fe como plantador de iglesias para hacer lo imposible. You guys all know the story of David. Todos conocen la historia de David. How God used him to be a shepherd, Como Dios usó a David para ser un pastor and he faced the lions and the bears, y se enfrentó a leones y a osos and he killed these things by his bare hands. y mataba estas cosas con sus puños. He even said that to the Philistine, just as God has delivered me, he will deliver me from your hands. Incluso le dijo al filisteo lo mismo, así como Dios me ha liberado de ellos, Él me liberará de See, sus what manos. God did with David is he showed David his power by allowing him to destroy the bears and the lions by his hand. Así que Dios lo que hizo con David es mostrarle su poder, dándole el poder para destruir a estos animales. How many of you guys can do that? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? You do it by faith. Lo haces por fe. And so they're telling me we need to quit. so I know I've gotten behind. So your faith can grow if you allow God to use you in situations that are impossible.
Así que tu fe puede crecer cuando permites a Dios que te use en cosas que para ti son imposibles. What do you think happened to David's faith when he killed his first lion? ¿Qué crees que sucedió con David cuando mató a su primer león? What do you think happened to David when he killed his first bear? ¿Qué crees que sucedió con la fe de David cuando mató a su primer oso? You guys know the story. When he faced the Philistine, what did he do? Cuando él se enfrentó al filisteo, ¿qué fue lo que hizo? He grabbed a sling and a rock and boom, and killed the big old giant. Agarró la onda, la piedrita, vueltitas y mató a ese gigantón. David did that because he had faith in God, because God had proven to him, look, you killed the lion with bare hands, you killed the bear with bare hands. What do you think this guy's going to do to you? Y él fue capaz de hacer eso porque Dios ya había trabajado en su fe. Dios le dijo, mira, ya has matado al león, ya has matado al oso, ¿qué te va a hacer este? I have big faith in God. Él tenía gran fe en Dios. And you can do the impossible. Ten fe en grande en Dios y tú puedes hacerlo. I ran out of time, I'm sorry. Se nos acabó el tiempo, una disculpa. So, let's pray. Vamos a orar. Father, we do come before you, God. Padre, venimos delante de ti. Lord, to pray for each individual here, Lord. Señor, para orar por cada individuo que está aquí. Lord, they want to take a big step of faith, God, and plant a church. Señor, ellos quieren tomar grandes pasos de fe y plantar una iglesia, Dios. Lord, may they have that strength and that boldness, God, and to take big steps of faith, because this work relies on you, not on them. Señor, que ellos tengan esa fuerza, ese denuedo de tomar grandes pasos de fe, porque esta obra depende de ti, no de ellos. I know you want to use them in a mighty and powerful way. Y sé que los quieres usar de una manera grande y poderosa. And so I ask, Lord Jesus, that you would use them in a mighty and powerful. Así que te pido, Señor Jesucristo, que tú los uses de una manera maravillosa y grande. Confirm the calling in them, Lord, where you want them to go. Confirme su llamado, Señor, y a dónde quieres que vayan. And we ask this in Jesus' name. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, you guys. Gracias. God bless you.